Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a La Quinta Silla, programa de opinión de Univalle TV. Hoy hablaremos de las escuelas rurales alternativas y reincorporación económica, a propósito del foro que sobre este tema se cumplirá este jueves 21 de octubre de manera virtual. Se trata de un modelo liderado en nuestra región por el programa Paz Sostenible para Colombia o Paso Colombia y el Instituto de Estudios de Intervenciones para la Paz de Univalle. Son proyectos productivos, agropecuarios, que han logrado juntar excombatientes y campesinos y que tiene su piloto en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Monte Redondo en Miranda, Cauca. Saludo a nuestros invitados. Juan Fernando Lucio, el director de Paso Colombia. Juan Fernando, bienvenido. Buenas noches. Gildardo, muy buenas noches y un saludo a tu audiencia. Muy gentil por la invitación. Gracias por acompañarnos. El profesor Adolfo Adrián Álvarez es director del Instituto de Intervenciones para la Paz de Univalle. Profesor, buenas noches, bienvenido. Profesor Adolfo. Bueno, mientras vuelve el profesor Adolfo, saludo a la profesora Valeria Everlet, es investigadora social, integrante del Instituto de Intervenciones para la Paz de Univalle, quien ha acompañado este proceso en la parte de la sistematización desde la Universidad del Valle. Profesora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenos días a Gildardo y a todos los presentes, gracias. Y también nos acompaña Javier Medina, que es experto en tierras, ruralidad, territorios del CINEP. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a usted y a quienes nos acompañan y a quienes nos van a escuchar en estas reflexiones. Gracias a Javier Lautaro Medina Bernal, que hace parte de la línea de Movimientos Sociales, Tierra y Territorios de CINEP. Bueno, Juan Fernando Lucio, ¿cómo es el nacimiento y desarrollo de este modelo de escuelas rurales alternativas que a través de proyectos pedagógicos productivos que garantizan acceso a la tierra, financiación y mercados ha logrado ser viable en este caso en Monte Redondo, en zona rural de Miranda? Muchas gracias, Gildardo. Pues es el año 2016. Un grupo de excombatientes de las FARC están concentrados en el área de Monte Redondo, han dejado las armas, han sido debidamente pues, amnistiados e incorporados dentro de las lógicas previstas en el acuerdo de paz, y todo eso está pasando. Hay una gran cantidad de excombatientes, pero no tienen una actividad productiva que hacer, y eso genera una gran cantidad de angustia y de desasosiego en la zona. Pero además existe la noción de que esta paz no significa necesariamente que las personas vayan a buscar trabajo, por ejemplo, en Cali, sino que quieren permanecer en un territorio y que quieren continuar viviendo una vida colectiva, una vida como grupo, como organización. Entonces empieza un proceso de diseño de una unidad productiva en una tierra cedida por Asprosonat, que es una asociación campesina muy tradicional en Miranda, y entonces ahí surge una unidad que precisamente resuelva este problema sentido por los excombatientes y que tiene el propósito de generar unos procesos de formación en agricultura, de creación de fuentes de empleo, y que como resultado de la venta de todos estos productos que se vayan a desarrollar, entonces hay un aumento en el nivel de ingresos de los excombatientes, pero también de las comunidades alrededor y particularmente de las personas de esa asociación campesina. Sí, profesor Adolfo Adrián Álvarez, con las buenas noches, del Instituto de Intervenciones para la Paz de Univalle. Como programa institucional, recordamos la intervención de Univalle en esa zona, con diplomados, los mercados campesinos, pero ¿cómo ha sido la participación de Univalle en esta nueva etapa, la de las escuelas rurales alternativas, específicamente la de Monte Redondo, Miranda? Bueno, nuevamente buenas noches. Disculpen que en el arranque tenía cerrado el micrófono. Bueno, nosotros conocimos
digamos, arrancamos a partir de la relación, del acercamiento, del conocimiento con la organización Paso Colombia, en varios espacios. Uno de esos espacios fue precisamente ahí en Monterredondo, y a partir de eso y de un conocimiento, digamos, de lo que hacían las instituciones, Paso nos invitó a mirar esa experiencia. Incluso creo que fue en un diálogo, decíamos la importancia de sistematizar la experiencia de la era y de otras eras, porque Paso, seguramente Juan Fernando nos contará, ya ha llegado tiene, pues con la participación de reincorporados, de grupos campesinos, de víctimas, de mujeres, tiene ya cerca de 22 eras. Y esta y una de Antioquia eran de las primeras. Entonces nos invitaron a conocer, pero también a sistematizar la experiencia, es decir, a ver qué lecciones había en esa experiencia, qué nos decía desde la perspectiva de un proyecto muy concreto de reincorporación en una perspectiva obviamente de reincorporación colectiva, pero también con otras ideas, la idea de construcción de paz, la idea de gobernanza para la paz, es decir, varias cosas muy interesantes que el proyecto en el informe, y precisamente es de lo que hablaremos en el seminario, que es el 29 de... Próximo jueves. Sí, 29 de octubre, ¿ok? Para precisar la fecha. Sí. Entonces arrancamos el año pasado, hacia el mes de junio. Deberíamos haber terminado precisamente comenzando este año, pero tuvimos pues unas demoras, y luego esto del encierro colectivo pues lo ha demorado, pero para bien, yo creo que para bien. Eso es lo que podría decir para comenzar. Profesora Valeria, ¿cómo ha sido esa experiencia de juntar excombatientes y campesinos en una zona tan afectada por el conflicto como es Miranda, su parte montañosa? Bueno, pues yo creo que es una de los aprendizajes más importantes de esta experiencia, ¿no? Creo que es precisamente de las cosas más fuertes que ha logrado, y es que el vínculo entre quienes estaban en las filas de la guerrilla y hacían presencia habitual en esa zona, porque eran quienes estaban allí, y las comunidades campesinas pues tenían muchas tensiones, por supuesto, ¿no? El tipo de vínculo construido en el marco del conflicto armado es un vínculo distinto al que existe ahora, porque en este momento el trabajo conjunto en la vida cotidiana, y eso es una cosa que tiene todo proceso pedagógico, cualquiera que él sea, y es que permite el acercamiento de las personas como ellas son, y permite resignificar esos vínculos, transformar las representaciones que se tienen unos de otros, y sobre todo que además en este momento hay una apuesta productiva colectiva y una transformación micro allí en la finca La Elvira específicamente, pero hay una transformación territorial que es significativa para ellos, para quienes habitan esa zona. Y eso ha transformado sustancialmente las representaciones mutuas, ha permitido acercamientos interpersonales que antes estaban mediados por la tensión de la jerarquía de la relación en el marco del conflicto. Y de quien tenía las armas. Claro, por supuesto, hay una gran diferencia, pero sobre todo ha permitido una cosa muy importante, y es validar la intencionalidad, la voluntad y la sostenibilidad del proceso de reincorporación, porque quienes estaban en armas y ahora están trabajando la tierra han demostrado además con este gesto, que es un gesto muy valorado socialmente en Colombia, el gesto de trabajar la tierra, es un trabajo esforzado, virtuoso, que hay una intención real, ¿sí? Pero no solamente una intención real, sino que ya hay un proyecto común. Y ya se ha ido, el proceso de reincorporación es precisamente, el objetivo es que en algún momento ellos dejen de ser excombatientes y sean los campesinos de Miranda, ¿sí? Y eso ha ido sucediendo progresivamente.
Es decir, esa distinción entre los dos grupos ya no es tan marcada y eso es fundamental porque el trabajo juntos les ha permitido lograr eso. Y yo creo que eso es en este momento vital, sobre todo en el contexto en el que está el norte del Cauca actualmente. Claro que sí. Javier Medina, de CINEP, ¿qué tan importante resultan este tipo de iniciativas, este modelo, en un país en donde la implementación del punto 1 de los acuerdos para muchos parece olvidada, se quedó corta, no se ha cumplido? Vale, muchas gracias, Gildardo, y muchas gracias por las presentaciones anteriores. Yo, digamos, quiero resaltarle la importancia de esta experiencia y felicitarles, además. En realidad es muy gratificante en el trabajo que hacemos como CINEP, tanto como CINEP como parte de la Secretaría Técnica del componente de verificación internacional, que hay muchas entidades trabajando por la construcción de paz. Yo creo que ese es como un elemento importante del contexto, y es que hay mucha gente creyendo en que este es un camino para la construcción de paz. Yo quiero señalar ese primer elemento. Un segundo elemento que quiero resaltar tiene que ver con las cifras que acaba de publicar el DANE, las cifras de pobreza, que de acuerdo a las cifras que se publicaron, si bien ha disminuido la incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema en el campo, frente a los datos que teníamos en 2018, en realidad esta sí se aumentó entre 2018 y 2019. Eso es súper claro en lo que se ha publicado. Y lo que es más sorprendente es que esto fue antes de la pandemia, o antes de la sindemia, o como la queramos llamar, ¿no? Entonces, las condiciones sociales, económicas, de garantía de derechos de los habitantes de la ruralidad colombiana siguen siendo muy graves, y por eso este tipo de experiencias son importantes, digamos, para avanzar en esos procesos de reincorporación. Yo quiero resaltar mucho lo que dice la profesora Valeria en términos de dejar de ser un combatiente y pasar a ser un campesino. Pero la idea en todo caso, y que creo, y es lo que creo de esto que ustedes están haciendo, es ser campesino en qué condiciones. Si es en las condiciones de pobreza o marginalidad, o es un campesinado con la garantía de los derechos, que el mismo punto 1 de la reforma rural integral, de los acuerdos de paz, digamos, trae algunos tópicos, algunas ideas, algunos programas, medidas de cómo avanzar en eso. Entonces me parece súper importante. Felicito a la universidad, yo como graduado de universidad pública me siento muy orgulloso. Una última cosa para reseñar, de acuerdo, digamos, con la información que tenemos en la Secretaría Técnica, el caso Monterredondo es uno de los casos que tiene problemas, digamos, de protección y de seguridad. Es uno de los casos. Y en ese contexto yo quiero resaltar que lo que están haciendo pues es mucho más importante, digamos, en medio de sangre que estamos viviendo contra los liderazgos sociales y contra los combatientes en el país. Entonces, pues felicitarles por ese trabajo. Nos vamos a una nota que nos va a presentar un contexto de lo que pasa aquí en Monterredondo, en la finca La Elvira, donde se ha implementado esta escuela rural integral que es promovida por Paso Colombia y Univalle. Las escuelas rurales alternativas, ERA, son plataformas de colaboración educativas y productivas donde convergen capitales públicos, privados y sociales para promover el desarrollo rural sostenible. Con el apoyo de su red de aliados Paso Colombia, ha logrado establecer 22 ERA a lo largo del país durante los últimos 2 años. Allí cooperan comunidades campesinas, excombatientes en procesos de reincorporación, víctimas del conflicto armado, migrantes venezolanos, familias que han sustituido voluntariamente cultivos de uso ilícito, empresas privadas, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. El Instituto de Investigaciones e Intervenciones para la Paz de la Universidad del Valle y el programa Paz Sostenible para Colombia, Paso Colombia, invitan al foro Escuelas Rurales Alternativas y Reincorporación Económica en Colombia. El foro contará con 2 partes. Primero se hablará sobre la situación actual de la reincorporación económica en el país. En segundo lugar, se discutirán las experiencias de construcción de paz territorial en las escuelas rurales alternativas. Los participantes compartirán sus perspectivas sobre el futuro,
los retos y las lecciones aprendidas en el proceso de lograr la sostenibilidad de sus proyectos productivos. Además, hablarán sobre la contribución de la ERA al proceso de reincorporación, así como la construcción de paz territorial. El foro se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre desde las 8:30 de la mañana, a través del canal de YouTube del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y hablamos esta noche de Escuelas Rurales Integrales ERAS, un programa de Paso Colombia que en el caso de Monterredondo, en el Cauca, en Miranda, cuenta con el apoyo también en la sistematización de Univalle, de su programa o de su instituto de intervenciones para la paz. Bueno, profesor Adolfo Álvarez, nos hablaba el profesor Medina de un tema muy importante y que vale la pena destacar, y es cómo en un lugar tan complejo en el orden público como el norte del Cauca, como Miranda, este proyecto ha logrado la confianza de su entorno, de la comunidad suficiente para blindarlo y para mantenerlo. ¿Cómo ha sido esa tarea? Sí, bueno, eso es parte de lo que hemos visto a través de la sistematización, y luego me gustaría que también hablara Juan Fernando del tema, porque Sí. de alguna manera un actor clave de eso ha sido Paso Colombia, ¿no? Nosotros en nuestro informe decimos que en este proyecto se ha puesto en juego, digamos, una perspectiva que es la gobernanza para la paz. Digamos, en la construcción de gobernanza como proceso de cooperación, de interacción de actores institucionales, sociales, políticos, pues generalmente el líder, digamos, el que jalona son las instituciones estatales, los liderazgos estatales. Pero en este caso, digamos, el liderazgo viene más desde organizaciones sociales, en este caso de Paso Colombia, un papel muy importante de los reincorporados, la organización campesina, que ha logrado, digamos, en un contexto, como se señala, muy complicado, precisamente sobre la ERA también. La ERA no está propiamente en Monterredondo, ¿no? Para aclararlo, está más en la zona plana del municipio de Miranda. En la finca La Elvira, ¿no? Sí, en la finca La Elvira, ¿no? Que dista un poco del área donde estaba la zona de reincorporación, pero obviamente está en ese entorno, y en algún momento también hubo una de las personas, uno de los muchacho en proceso de reincorporación precisamente fue asesinado, y también sobre el espacio hubo amenazas, o sea que a pesar que no estaba ahí, ese contexto, digamos, de amenazas y de violencia, pues pesa. Pero, digamos, ha podido más la resistencia, digamos, la resiliencia de este grupo de reincorporados, también de la organización campesina que que de alguna manera abrió el espacio. Seguramente de eso hay que hablar ahora un poco más, porque ese espacio es una zona de reserva campesina, esa finca es una zona de reserva campesina, y en el diálogo entre campesinos y reincorporados, y con el papel de Paso, y ahí es donde está el tema de la idea de gobernanza, se logró, digamos, iniciar una experiencia en un momento, digamos, complejo, y en un proceso que, bueno, llevaban cerca de 2 años y medio, 3 años, y ha ido cuajando, digamos. Yo creo que el valor de la experiencia además es, porque hay una pregunta que hace Javier que es muy importante, que cuál es el nivel ¿no? ¿Qué es lo que se va a producir ahí? Realmente esta es una línea de aprendizaje productivo, de aprendizaje social. Tal vez me adelanto, Paso hace una cosa que debería hacerse desde el sector público, y es colocar, digamos, sí, un capital semilla, ¿no? Acompañar, estar ahí, ¿no? En la reincorporación, digamos, parte de la debilidad es que se cree que simplemente es dar un dinero que es muy limitado. Y dejarlos solos. Y sin tierra, incluso con el problema de la tierra, también debemos hablar de eso acá, porque fíjese que el tema de la tierra lo resuelve una organización campesina que tiene una reserva, y a ver, digamos que yo creo que son muchas cosas las que habría que decir,
¿Por qué es posible abrir eso? Por una capacidad de diálogo de estos actores con su entorno, con el municipio de Miranda, con organizaciones sociales de Miranda, con la presencia de la comunidad internacional también ahí, que ha estado, que ha llegado también a través de cooperación. Es decir, es un ejercicio de diálogo social, de gobernanza. Por eso nosotros hablamos, y en eso se coincide con lo que es una idea fuerza de Paso Colombia, que es la de gobernanza, ¿no?, para la paz. Entonces, para no alargarme, pues sí, digo, hay varias cosas para ir amarrando, digamos, ¿no? Y que dejemos que Juan Fernando también nos cuente, Valeria, que estaba ahí metida, y obviamente Javier puede, sobre la base de su propia experiencia, señalar cosas y que esto sea muy, muy discutido también, porque esa es la idea, ¿no?, de estar sentada en la quinta silla. Gracias, profesor, por sus aportes. Bueno, Juan Fernando, dos aspectos ahí llamativos. CEPRODEC, que es la organización de excombatientes, ASPROSONAC, de reservas campesinas muy organizadas, a quienes les titularon ese predio. Ellos están de acuerdo después en compartirlo en este proyecto productivo sostenible con los excombatientes. Y eso ya es un logro muy importante, pero después de lo que hablábamos, cómo blindar, cómo mantener en el tiempo, cómo ha sido esa tarea, este proyecto en medio de una zona tan complicada para el orden público. Juan Fernando. Gildardo, muchas gracias. Yo creo que la imagen es un poquito esta. Ustedes se acuerdan del fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Que es un fenómeno de sequedad. Pero yo he visto que en los lugares donde los bosques y las fuentes de agua se conservan, el Niño es mucho menos fuerte que en las zonas donde ha habido deforestación y la zona se ha dedicado, por ejemplo, a las actividades de ganadería y tal. Yo creo que efectivamente Miranda y el norte del Cauca siguen estando en una zona de conflicto, pero como decía Valeria, los diferentes vínculos, las alianzas que se han hecho, el cambio de imaginarios, las resignificaciones, de alguna manera han generado un ambiente más resiliente y menos involucrado en esta psicología del conflicto que también genera y reproduce sus propios imaginarios. Entonces por alguna razón, en estos espacios se respira un ambiente diferente, mucho menos pugnaz, mucho más asociado a la posibilidad y no a la falta de posibilidad. Y muy interesante evocar lo que nos acaba de decir el profesor Javier. ¿Cuál es el nivel, digamos, de qué tipo de campesino empezamos a ver, ¿no es cierto? Y qué tipo de unidad productiva empezamos a ver. Entonces, esas unidades productivas que cuentan con unas infraestructuras para la transformación, que ya empiezan a tener árboles frutales, que empiezan a desarrollar proyectos piscícolas, etcétera. Entonces, empiezan a llenar de argumentos alrededor de la producción en territorio, y a mí me parece que eso se vuelve también como un bien a proteger y a buscar de parte de las comunidades, y me parece que esos son factores de paz. Sin duda. Profesora Valeria, en todo lo que ha sido la preparación del foro, pues se ha hablado mucho, y también ahora Juan Fernando nos va a contar sobre esto, de las características, porque no solamente produzcan en esa tierra, sino que son unos proyectos productivos sostenibles. Hablemos un poco de eso, profesora. Bueno, pues hay un elemento fundamental en el trabajo que ha ido construyendo Paso Colombia en el ejercicio de pensarse un modelo de trabajo conjunto, y es que hay unos principios fundamentales que tienen que ver con justamente la posibilidad de hacer sostenible el proceso y de generar expectativas, de generar la posibilidad de construir un proyecto conjunto al que de alguna manera no solamente sirva para transformar la vida cotidiana y el nivel de vida de las personas que participan, sino que también funcione como vínculo simbólico, en términos de generar una proyección de cuidado del territorio, por ejemplo. Entonces hay una cosa que es muy importante, y es que el vínculo con la tierra es un vínculo que se traduce en que lo primero que se hace es construir una biofábrica y aprender a hacer abonos orgánicos,
para poder transformar las condiciones productivas de una tierra que había sido agotada por el uso exhaustivo que le daban sus propietarios anteriores, que eran además canicultores. Entonces, una tierra agotada se convierte en una tierra productiva, fértil, trabajada desde abonos orgánicos, y aprender a hacer abonos orgánicos produce un efecto importante en términos de interés por el cuidado y por la nutrición de la tierra. Pero además también entonces hay un proyecto de reforestación y hay un vivero que se construye específicamente con el propósito de reforestar la zona y de conocer mejor las especies. Entonces está el cuidado del agua. Asimismo, está la posibilidad de tener una dieta sostenible, una dieta equilibrada y una dieta autóctona, ¿no? Entonces, están trabajando en este momento en un proyecto de gallina criolla que les permita también mantener un tipo de propuestas, no solo productivas, sino también de calidad de vida, para seguir un poco la inquietud que estaba planteando hace un momento Javier. Entonces, esto se convierte en un modelo pensado para cada era, o sea, para cada escuela rural alternativa, en el que se mantienen esas constantes, ¿sí? De interés por nutrir la tierra, interés por cuidar el agua, interés por reforestar, interés por cuidar el espacio, y que el espacio no sea solamente un espacio de aprendizaje y un espacio productivo, sino un espacio que tenga un tipo de productividad que genere todos estos vínculos, ¿no? Por eso es que ellos hablan de un ejercicio de resistencia entre las lógicas de producción de la economía ilícita, que está arriba en la zona alta de la montaña, y la economía de agroindustria, muy nociva para la tierra y para el campesinado también, que está en la zona plana del valle, desde el río, ¿no? Entonces, es importante, por eso se llama el informe que hemos producido, el libro se llama La base de la montaña, hablando de la ubicación explícita en la que está la finca La Elvira y lo que ello significa, tanto productiva como simbólicamente. Sí, profesor Javier Medina, ¿por qué desde la cooperación, el trabajo académico, el sector privado, estos esfuerzos surgen a veces ideas mucho más creativas? ¿Qué posibilidad hay de que el Estado las replique? Porque en algunas regiones los excombatientes se quejan, piden más apoyo, falta la implementación. Definitivamente debería el Estado, como decía el profesor Adolfo Álvarez hace un momento, copiar estos modelos donde quienes están inmersos en estos proyectos productivos sostenibles tienen la tierra, tienen el mercadeo garantizado, tienen la capacitación. Sí, Gildardo, bueno, esa pregunta no es tan fácil de responder, ¿no? El porqué de la política pública. Evidentemente, pues la política pública tiene unos límites internos, digamos, no tiene todo el campo de creatividad que tendría este otro lugar que sería lo público, no estatal, en el que comunidades y organizaciones trabajan sus acuerdos y avanzan. El reto efectivamente está en buscar la complementariedad entre uno y otro, ¿no? Yo creo que ese es como un reto fundamental. Pero, digamos, lo que hay que tener claro también un poco es que en todo caso, a pesar de esas limitaciones de la política pública, es necesario que funcione y que ande y que cumpla con las metas que se tienen propuestas. Yo, quizá para señalar rápidamente algunos de los aspectos de la reforma rural integral que están muy relacionados con lo que se ha venido mencionando acá, pues yo creo que el tema de la tierra, el acceso a tierra es fundamental, sea vía el Fondo de Tierras o otros mecanismos. Ahí mismo la constitución de zonas de reserva campesina es otra medida importante en la que tiene que complementarse. Hay más de 50 procesos sociales en el país que están exigiendo la constitución de esas zonas de reserva campesina. En los últimos años solo hemos tenido la constitución de la de Montes de María Zona 2, pero no las otras, digamos, y esa es una gran promesa del acuerdo, ¿no? Hay otros elementos ahí de la política pública relacionados con el ordenamiento del territorio. Yo resalto ahí del punto 1, los planes de zonificación ambiental y todo lo que se puede hacer vía programas de desarrollo con enfoque territorial para pensar comunitariamente para qué sirve la tierra en un determinado lugar y para qué no. Yo creo que eso es importante y eso han venido planteando muchas organizaciones
y comunidades en el tema de los PED. Y un tercer elemento que es quizá junto con el de acceso a tierra, el que viene más rezagado en la política pública, son los planes nacionales para la reforma rural integral, en los que efectivamente hay una serie de medidas de apoyo a la economía campesina, a la producción campesina, a la comercialización campesina, y en realidad los resultados todavía son bastante pobres. Entonces hay que trabajar por esa complementariedad, y que esa complementariedad no signifique cortar la creatividad de esos procesos sociales. ¿Por qué para la cooperación es relevante? Bueno, habría que preguntarle a la cooperación, ¿por qué para instituciones como CINEP es muy relevante estas experiencias? Pues básicamente porque, para decirlo de alguna manera, son las comunidades hablando y caminando, ¿no? Y construyendo sus propios proyectos de vida individuales y colectivos. Y yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Hay que exigir que se cumpla la política pública y buscar adecuarse a ella o complementarse con ella, pero obviamente es mucho más potente lo que se puede hacer vía diálogo social, diálogo intercultural. Creo que ahí radica la importancia. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, unos mensajes de unos patrocinadores y ya regresamos con la parte final para hablar del foro que se cumple este jueves 29 de octubre sobre escuelas rurales integrales, ERAS, una de ellas en Miranda, en la finca La Elvira, por Paso Colombia, con el apoyo en la sistematización de Univalle. Ya volvemos. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV y estamos hablando hoy de las escuelas rurales alternativas y reincorporación económica, un proyecto de Paso Colombia que se desarrolla en Miranda y en por lo menos 22 zonas del país. Bueno, profesor Adolfo, hablemos del foro que se cumple este jueves 29 de octubre, Escuelas Rurales Alternativas, Diálogos Regionales y Reincorporación Económica en Colombia, foro virtual en el espacio de Diálogos Rurales. Bueno, este es un espacio en el que queremos presentar precisamente los resultados de la experiencia, pero conjuntamente con Paso Colombia acordamos que sea un espacio para conocer otras experiencias, de alguna manera generar un diálogo sobre procesos en curso a partir de otras eras que hay, ¿no? Donde de alguna manera se está generando un camino como dice Javier, desde las organizaciones sociales, que da pistas a la política pública, en algunos casos apoyado, digamos, por institucionalidad pública, por organizaciones internacionales también, y obviamente con un papel muy central de sus propios actores, que son los reincorporados, que son las comunidades campesinas, y con un papel de catalizador, que yo creo que hay que señalar que es muy importante de una organización como Paso Colombia, que creo que hay que reconocer esa tarea, porque alguien tiene que estar ahí. Las universidades hemos estado de distinta manera acompañando, pero obviamente que aquí también se requiere un músculo financiero, un músculo institucional, colocar personas, estar acompañando estos procesos, digamos, y de alguna manera lo que queremos en el seminario es generar un diálogo y también obviamente oírlo desde la voz de los actores, porque creo que hoy tuvimos dificultad para que estuviera uno de los actores. Es una lástima que no haya podido estar, pues, por estas dificultades del medio, uno de la población reincorporada, incluso de la población campesina. Pero en este seminario van a hablar, digamos, y eso lo hemos acordado, que sea también la voz de ellos la que esté ahí presente, ¿no? Porque pues nosotros somos apenas digamos, unos invitados a mirar, a observar, a recoger esto, pero los que han construido la experiencia son quienes están allá, que han hecho esa vivencia, ¿no? Y uno pues llega a mirar y pues se queda sorprendido, obviamente también como nos caracterizamos, a veces nos interrogamos, planteamos, pero eso está bien, y en el informe obviamente que se divulgará, se mostrará la riqueza y la complejidad de la experiencia y obviamente el papel que cada
y cada actor juega. Entonces, esa es la importancia de este evento del 29. Lo habíamos proyectado cuando lo proyectamos, no estábamos en pandemia, haber hecho un gran evento. Era presencial. Y con la presencia de incluso de actores estatales para que escuchen y para que nos hablen. De hecho, en el foro, en este seminario esperamos que estén algunos para que escuchen también y obviamente nos cuenten con eso, su perspectiva. Entonces, esa es la idea. Juan Fernando podría contar más, Valeria también, ¿no? Que están muy metidos en la organización del seminario, y quiero decir que para nosotros ha sido un gusto estar en esta experiencia, ¿no? Porque nos enriquece, digamos, uno siempre en todo esto sale transformado, digamos, fuera de decir conocimos, no, salimos también transformados y ratificando algunas hipótesis que tenemos como de que esta paz va adelante a pesar de las incongruencias, de los temas de voluntad política, porque hay un movimiento desde abajo muy fuerte, social, institucional también, y va adelante, digamos. Yo creo que es un proceso que esperamos realmente vayamos sumando más y más actores a él para concretar, porque ya este acuerdo ya no es solo el acuerdo del gobierno y FARC, es un acuerdo que tiene validez por lo menos 3 periodos, pero además es un acuerdo que ya le pertenece a las comunidades, y por eso reclaman las comunidades, por eso dice que se cumple el acuerdo, ¿no? Los distintos sectores que tienen que ver con, que de alguna manera están, digamos, articulados y que su vida depende también de que haya coherencia y que se cumpla, digamos, lo acordado. Pero Juan Fernando, este es un ejemplo de paz y reconciliación, de resiliencia, como lo decía también la profesora Valeria hace un momento. Y hay algo que llama mucho la atención, es esa plataforma de cooperación o colaborativa que ustedes han desarrollado para lograr sacar esto adelante desde la financiación. Me imagino que ese será uno de los temas en su intervención en este foro, pero adelántenos un poco de cómo ha sido eso, Juan Fernando. Pues, Gildardo, a mí me parece que uno de los aspectos que me parecen únicos en el trabajo que realizó la Universidad del Valle con el liderazgo del profesor Adolfo y de Valeria, es que logran reflejar la cantidad de relaciones y de experiencias que normalmente surgen de cuando la gente efectivamente se mete en una dinámica de paz. Y a mí me parece que esto es absolutamente importante de destacar, porque es que, como decía el profesor John Paul Lederach, nosotros conocemos mucho el conflicto, pero la paz no la conocemos. Y entonces lograr compartir desde la experiencia de las personas, de los actores que han estado ahí, a qué sabe, ¿no es cierto? ¿A qué sabe la paz? Es especialmente fundamental y particularmente para las personas de las ciudades que a veces confunden la paz con que se haga un monumento con armas derretidas, con que se dé un abrazo un paramilitar con un excombatiente. Y bueno, claro, efectivamente hay elementos de paz ahí, pero esa paz cotidiana, esa paz que reclama la población campesina, que es vivir en paz, me parece que queda muy bien reflejado en el escrito y en el informe de sistematización también realizado por el Instituto de Paz de la Universidad del Valle. Entonces, la invitación precisamente es a compartir con nosotros, en medio de esos testimonios y de esa mesa de trabajo, precisamente en qué consistió eso, porque además hacer esto desde la óptica de una sistematicidad, tratar de entender elementos claves que suceden ahí, me parece que constituye una innovación en materia de la comprensión que se debe tener sobre este tipo de procesos.
Sí, profesora Valeria, usted nos habla ahora de la publicación que van a presentar, que es la base de la montaña, el desarrollo de este seminario y que plasma pues el resultado de este trabajo de ya casi 3 años. Hablemos un poco de esa publicación. Sí, bueno, pues después de muchos ires y venires y de un trabajo con mucho proceso de aprendizaje también, hemos logrado pues tener un texto que hemos convertido en un pequeño libro. Va a ser presentado el 29 de octubre en el foro. Ese es el propósito, uno de los propósitos del foro es poder presentar el libro y poder hablar en términos generales de su contenido, pero también contarle a la gente que va a ser posible descargarlo en PDF para que quien desee lo pueda leer y sobre todo generar una reflexión en torno a también al lugar que los procesos de sistematización tienen para este tipo de trabajos, porque además de todo el esfuerzo monumental que hay detrás de un ejercicio como este, creo que vale la pena que la academia, y tal vez allí está un poco nuestro papel, y el papel del tipo de organizaciones también como CINEP, que es entrar en esos diálogos, como decía el profe Adolfo ahora, aprender mucho nosotros también y poder generar un efecto espejo, ¿sí? De tal manera que se haga sistematización y se pueda dar cuenta de ese trabajo, porque ese trabajo lo valoran enormemente allí en el pueblo, lo valora la gente que lo conoce, lo valora la gente que, como decía ahora Juan Fernando Lucio, está viviendo una forma de paz cotidiana, ¿sí? En medio de todas las tensiones y todas las dificultades y las incertidumbres, han ido transformando progresivamente esa sensación de angustia permanente que produce la guerra y han ido pudiendo proyectarse en otra forma de vivir. Pero que la gente conozca eso y conozca cómo se puede construir. Porque además yo siento que el país en este momento está entrando de nuevo como en una suerte de oleada de pesimismo, ¿sí? Indudablemente hay razones que nos trae el noticiero todos los días para tenerlo, para vivirlo así, pero justamente este tipo de ejercicios nos permite también mostrar, como lo decía el profesor Adolfo, de qué manera el acuerdo va. Y va en términos de vida cotidiana, va en términos de esfuerzo, va en términos de transformación de relaciones. Y bueno, ese es el propósito precisamente de haber escrito este libro. Sí, profesor Javier Medina, como académico, como investigador, pues a uno le emociona escuchar toda esta iniciativa, el desarrollo de la misma, la manera como avanza en una zona tan afectada como Miranda y cómo la tierra, que ha sido motivo de enfrentamiento, de amenazas para reclamantes, de intimidaciones, se convierte en un factor que une a excombatientes y campesinos. Desde su perspectiva, ¿cuál es la reflexión que le genera esta experiencia en Miranda? No, pues muchísimas reflexiones, ¿no? Muchísimas reflexiones y en realidad pues deseo todos los éxitos en el foro y en el proceso y en lo que sigue, ¿no? Yo creo que eso es algunas reflexiones, digamos, de cómo este tipo de experiencias están ligadas como a distintas escalas, ¿no? Yo creo que a una escala global está toda la discusión sobre cambio climático y alimentación, ¿no? En sistemas agroalimentarios, la profesora Valeria mencionaba cómo de alguna manera esto está ligado a la discusión sobre el acceso a alimentos sanos. En la escala nacional, pues todo el debate que se ha mencionado respecto a la paz, tiene razón el profesor Juan, muchas veces en las ciudades no supimos lo que era la guerra, ¿no? Muchas personas, sí, en un país tan convulsionado por la violencia como el nuestro, pero muchas otras no entendemos qué es eso de estar corriendo de verdad para salvar la vida, ¿no? Y dejándolo todo. Y hay que llegar a esa comprensión para poder entender que la paz implica unas condiciones de vida digna, un acceso a tierra, un acceso a medios para producir, para vivir y todo esto, y algunas respuestas están en el acuerdo de paz. Y a nivel local, y ya para finalizar, ¿no? Pues digamos lo que he escuchado la experiencia es importantísimo ese diálogo. Yo resaltaría que ahí se recoge mucho de nuestra larga experiencia latinoamericana en términos de campesino a campesino, digamos, la enseñanza, el tema de la sistematización y el aprendizaje, eso es muy también de nuestra entraña latinoamericana y es importante seguir avanzando. El reto, que eso que se sistematiza, esos aprendizajes, puedan ser
tomados por la política pública, volviendo un poco a su pregunta anterior, Gildardo, y puedan ser replicados, ¿no? Obviamente no como una camisa de fuerza, sino atendiendo a cada contexto, pero estas experiencias son las que tiene que recoger la política pública y acompañar, sin quitar su autonomía, acompañar, fortalecer, promover, sin quitarle la autonomía a las organizaciones. Gracias, profesor Medina. Nos quedan 3 minutos para conclusiones de 40 segundos, invitación al foro, coordenadas para que la gente se pueda conectar. Juan Fernando. Pues de verdad una cordial invitación. Vamos a estar ahí el 29 de octubre y de verdad los esperamos. Profesor Adolfo. Que va a ser una bonita experiencia para escuchar desde la voz de los actores una gama, un abanico de procesos que se están dando, siempre diferentes, desiguales, pero que van todos como caminando, digamos, en la misma dirección. Y escuchar eso yo creo que lo necesitamos, no para dejar de mantener, como diría un pensador, optimismo de la inteligencia, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad, ¿no? Más en ese sentido, ¿no? Que nosotros persistimos, ¿no? Ser muy críticos, pero seguir haciendo, y creo que esta experiencia lo que muestra es eso. Totalmente. Profesora Valeria, ¿cómo se puede conectar la gente interesada en las conferencias de este seminario que tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre? Claro que sí, Gildardo. En los sitios web del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle y de Paso Colombia está el link, está a través de Meet. Es un espacio que se llama Diálogos Rurales. Vamos a tener la publicidad en las redes sociales y en las respectivas páginas de las entidades, tanto Paso Colombia como Univalle. Y además, por el canal de YouTube del Programa Institucional de Paz se va a estar también transmitiendo. Esto va a ser entre las 8:30 de la mañana y las 11 de la mañana del jueves 29 de octubre. Quien quiera conectarse, ahí está. Yo creo lo más fácil es el canal de YouTube del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle. Medina, gracias por acompañarnos. Su conclusión final. No, pues muchísimas gracias por la invitación al programa, muchísimas gracias por este tipo de trabajos. Esperamos que ese diálogo entre la inteligencia y la voluntad pueda dar frutos bien queridos para la paz de Colombia, y seguimos y mucha suerte en el foro. Sin duda reconfortan este tipo de experiencias, y escucharlos pues hace pensar que la paz definitivamente sí es posible. Nos vamos, gracias a todos por estar esta noche en La Quinta Silla. Volveremos la próxima semana, lunes, 9 de la noche, con otro tema de interés regional. Hasta entonces.